todos y bienvenidos a noviembre de 2019, bienvenidos a la lectura intuitiva mensual. Este mes es un mes que parece bastante intenso y bueno, ahora les voy a contar por qué. Sobre todo que la primera y la segunda carta son la misma básicamente y tienen un significado bastante importante porque es un mes donde la la palabra principal, la palabra clave del mes será la transformación, pero es una transformación profunda y que puede también traernos un poco de desafíos porque a lo mejor no estamos acostumbrados a siempre poner, digamos, la transformación individual o personal como una cosa prioritaria, sino simplemente o muchas veces lo ponemos, digamos, como una cosa si tenemos tiempo o lo dejamos hasta el momento en cuanto ya no tenemos otra opción. Y para muchos de nosotros, para muchas personas que me están viendo y incluso para los que no me están viendo también, este mes parece que llegará, digamos, será un mes de conjuntura, será un mes donde probablemente esas cosas que no hemos querido ver o que no hemos querido afrontar llegarán o estarán en un momento donde no vamos a tener otra opción más que afrontarlas. Y esto no lo vamos a ver solamente a nivel personal, sino también a nivel colectivo. Todo esto que les estoy diciendo no es para decir qué miedo, sino es simplemente para estar atentos a esto o simplemente saber que puede suceder y saber que también si estamos eligiendo vivir en este momento es porque tenemos las herramientas y tenemos también el conocimiento y toda la ayuda que necesitamos para poderlo hacer. Simplemente, sí, lo podemos hacer, simplemente les estoy como diciendo dónde nos podemos a lo mejor sorprender de lo que esté sucediendo, ¿no? Y para que no los tome por sorpresa. La primera carta es la carta de Nun. Y la carta de Nun siempre tiene que ver con un aspecto de nuestra propia sombra, nuestra sombra psíquica, de todas esas cosas que no queremos afrontar, que no queremos ver, que hemos dejado a un lado, de las cosas que a lo mejor juzgamos de nosotros mismos y que no queremos ver de frente. Pero por otro lado, en este mes la palabra clave que nos trae Nun es paciencia. Y esta paciencia es con nosotros mismos en primera instancia y también con los demás, como siempre, ¿no? Pues como si la tenemos con nosotros mismos, la tendremos con los demás seguramente y a la inversa. Y la paciencia no es tanto como una paciencia en cuestión de esperar, como de tiempo, de ok, está bien, tendré paciencia con esta persona, porque no. Es más bien una paciencia que se entiende como el proceso de poder no reaccionar como siempre reaccionamos, o no reaccionar luego, sino simplemente tener la paciencia para poder descubrir o en nosotros mismos o en la otra persona qué es lo que realmente está detrás de su reacción. Por ejemplo, nos podemos encontrar que este mes, al relacionarnos con otras personas, la otra persona a lo mejor reaccione de manera un poco inusual o a lo mejor un poco, sí, diría yo violenta, pero no quiero, sí, por decir una palabra, ¿no? A lo mejor inusual simplemente. Y en vez a lo mejor de yo estar, de entrar en un juicio o hacer juicios inmediatos de lo que me está diciendo, lo que está haciendo,
La paciencia me traerá, digamos, a la conciencia de poder escuchar realmente y intuir qué es lo que realmente está sucediendo con esta persona, por qué está reaccionando así. Pero no tanto con mi mente, sino más bien con lo que estoy sintiendo. Probablemente puedo sentir miedo de la otra parte, ¿no? Probablemente puedo sentir que la otra persona simplemente está súper triste no sé, hay miles de opciones. Pero es como poder escuchar a la persona que está delante de mí para poder encontrar o entrar en contacto con lo que está detrás de lo que primero estoy viendo. Y esa es la paciencia que nos está pidiendo Nun este mes. Y probablemente, o muy probablemente, nos encontraremos con esta misma situación a nivel individual, a nivel personal, con nosotros mismos, porque probablemente algún día nos vamos a levantar con, como decíamos en México, de genio, ¿no? Te vas a levantar con un mal humor tremendo y no vas a saber ni por qué. Y es simplemente tener la paciencia para poder escucharte y poder saber y encontrar qué es lo que realmente está detrás de ese mal humor. ¿Por qué estás triste? ¿O por qué estás enojado? Obviamente, si estás enojado, probablemente la emoción que está detrás de ese enojo es la tristeza. ¿Por qué estás triste? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, esa es la sombra que se va a revelar, que se va a presentar para nosotros este mes, a lo mejor en diversas situaciones y en diversos modos. Y eso es lo que tendremos o que nos están invitando básicamente. Decimos, somos siempre libres, estamos siempre, no tenemos que hacer nada, podemos no hacer nada, podemos simplemente reaccionar como siempre, o tenemos la libertad también de decir, ok, esta vez voy a escuchar, voy a tener la paciencia conmigo mismo para escucharme, para ver qué es lo que realmente hay detrás y entonces así poder transformar esta situación, esta sombra. Y esta otra, la segunda carta es la carta de Nun final. Y esta es una de las frases que me encantan de Nun final, que es decir, Nun final dice, la sombra ha sido tan amada que al final se ha convertido en luz o se ha convertido en claridad. Y esto es algo que a lo mejor me han escuchado decirles cuando sale esta carta de Nun final, pero es una cosa que es tan cierta y que yo creo que a veces estamos tan poco acostumbrados a hacerlo, ¿no? Entonces, Nun final nos dice cómo hacer esta transformación, cómo hacer esta transmutación del mes de noviembre, en el mes de noviembre, de esta parte de la sombra colectiva, pero también de la sombra individual. Y si hacemos esta transmutación en la sombra individual, seguramente lo haremos en la sombra colectiva, sin ni siquiera ocuparnos tanto directamente de esta sombra colectiva que vemos obviamente saltar, ¿no?, afuera en las circunstancias actuales con cuestiones de corrupción, política, etc. No me voy a meter en detalles, pero en estas situaciones. Y entonces, quiere decir que tenemos que, con la luz de nuestra conciencia, iluminar esta sombra. ¿Cómo hacemos con la luz de la conciencia? La luz de la conciencia quiere decir ver las cosas no en la dualidad en la que normalmente estamos inmersos cuando estamos en la Tierra, sino poder entrar en un nivel vibratorio, pueden ser meditativo también, que estamos más allá de esa dualidad para poder ver o simplemente ver la sombra sin juicios. No enjuiciarnos porque estamos enojados, porque nos levantamos tristes, porque nos levantamos de mal humor, porque nos levantamos sintiéndonos realmente en el suelo, o porque la otra persona con la que estamos hablando a lo mejor está de esa manera. Entonces, tratar de ver, tener la paciencia para poder ver detrás e intuitivamente sentir qué es lo que está detrás de esa reacción con nosotros mismos o con los demás, y poder así, con esa luz de la conciencia,
eh, iluminar esa sombra para poderla amar y poder saber que se puede convertir en luz. ¿Y para qué nos sirve esto? Por ejemplo, les digo, el ejemplo contrario sería, alguien reacciona mal, alguien no sé, está triste esta mañana, viene conmigo, me habla y a lo mejor habla muy agresivamente conmigo, yo simplemente voy en automático, le respondo igual y entramos en una guerra que termina en, no sé, en palabras y nos hace sentir muy mal. Y simplemente creamos una situación que realmente no tiene ningún sentido. Y a lo mejor al final de esa situación no resolvimos absolutamente nada. Bueno, en noviembre tenemos la oportunidad de que esa situación pueda convertirse, obviamente dependiendo de dónde encuentres esta persona, a lo mejor si es un colega en tu trabajo o una persona con la que tienes una relación muy cercana, podrías entonces incluso preguntar realmente por qué estás tan enojado, ¿no? O podrías decir, veo que estás enojado, quisiera entender qué es lo que realmente te está molestando. No sé, hay muchas maneras de poder abrir un diálogo y de poder encontrar la manera en ir a tocar a lo mejor a esa sombra para poder encontrar una respuesta que pueda ayudarnos a, como decía, disolver esa sombra o simplemente iluminar esa sombra con un poco de comprensión, con un poco de compasión, con un poco de paciencia, como decía antes, y ya sea con una persona externa o con nosotros mismos, es la manera en que podremos transmutar esta energía, esta sombra, para poder realmente alinearnos con eso que queremos, que es la nueva tierra, ¿no? La nueva tierra, la tierra dorada, como le quieran llamar, este nuevo nivel de conciencia. Es ahí donde estaremos. La última letra, la última carta, es la carta de Shin. Y Shin nos habla sobre todo de qué es lo que obtendremos a través de este proceso, ¿no? Y a mí me encanta cuando las cartas siempre, ¿no?, hacen como tanto sentido que se ve el círculo completo de estas tres cartas. Y la carta de Shin nos habla del fuego, pero es el fuego del ave fénix, ¿no? Es el fuego del ave fénix que renace a través de este fuego. Entonces estamos pasando por esta transformación, estamos pasando por este fuego para poder renacer. O sea, tenemos al final de noviembre, no digo que cada quien tiene diferentes niveles de renacimiento, digamos, probablemente no todos es que tendremos un renacimiento absoluto o situaciones donde realmente muchos aspectos de nuestra vida estén en ese renacimiento, pero probablemente al menos un aspecto de nuestra vida estará renaciendo, digamos, al inicio ya de diciembre, y podremos ver esta transmutación a través de esa sombra, a lo mejor, que pasa por este fuego de purificación, donde podemos finalmente dejar atrás esos viejas, que son siempre viejos heridas, por ejemplo, o situaciones que hemos escondido y que no queremos ver. Esa es la sombra, así se crea una sombra. Y como decía, esta no es una situación del todo personal, es simplemente también lo que estamos viendo a nivel colectivo. Lo vemos en el mundo, que hay muchísimas instancias y muchísimos niveles en donde esta sombra está saliendo y finalmente estamos viendo lo que realmente pasaba, ¿no? Ahora, podemos no tener la paciencia para poder ver detrás de todo eso, que es lo que realmente ha llevado a todas esas personas a hacer esas cosas, y simplemente morirnos del horror y juzgar todo eso que está sucediendo, o podemos realmente escoger
yo no digo aprobar lo que está sucediendo, pero simplemente tener la conciencia para poder salir de la dualidad, ¿no? Para poder salir del juicio de lo que está sucediendo y no juzgarlo simplemente. Tratar de no juzgarlo y simplemente estar como un observador, y yo diría, me voy a atrever a decir esta palabra, como un observador amoroso de eso que está sucediendo en este momento en la Tierra. Eso ayudaría muchísimo más que seguir encontrando culpables y apuntando dedos a todas estas cosas que están sucediendo ahora en nuestro mundo. Espero que les guste este video, espero que les sirva de algo, espero que tengan una maravillosa transformación este mes, si es que lo deciden así, y espero verlos muy pronto en el siguiente video o en mi podcast, que ahora es cada 2 semanas, porque como les decía, ha sido un poco complicado tenerlo cada semana y bueno, obviamente combinarlo con todo lo demás del trabajo que tengo. No es que tenga yo 3,000 personas que me ayuden aquí a hacer todo esto, lo hago todo yo, y entonces por eso decidí también yo cuidar mi energía y poder traerles algo que realmente tenga más valor. Y bueno, espero que esté bien con ustedes, creo que lo entenderán. Obviamente si la situación cambia, traeré otra vez el podcast semanal en vez de cada 2 semanas. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto aquí. Chao, chao.